Determinación significante y estructura para Jacques Lacan. En el seminario sobre la carta robada, incluida en Escritos 1, 1966, Lacan plantea: nuestra investigación nos ha llevado al punto de reconocer que el automatismo de repetición toma su principio en lo que hemos llamado la insistencia de la cadena significante. El automatismo de repetición lo toma del psiquiatra de Clérambault, donde planteaba que existía en la conducta del sujeto motivaciones que eran ajenas a su voluntad. Lo que Lacan plantea en relación a esto es que esta ajenidad de estas motivaciones con respecto al sujeto pueden referirse, según la teoría de Lacan, no la de Clérambault, a la insistencia de la cadena significante. La insistencia de la cadena significante como algo que es externo al sujeto y que lo determina. Esta noción, a su vez, la hemos puesto de manifiesto como correlativa de la existencia, o sea, el lugar excéntrico donde debemos situar al sujeto del inconsciente, si hemos de tomar en serio el descubrimiento de Freud. Como es sabido, es en la experiencia inaugurada por el psicoanálisis donde puede captarse por qué sesgo de lo imaginario viene a ejercerse hasta lo más íntimo del organismo humano ese asentimiento o asimiento de lo simbólico. Es decir, hasta lo más íntimo del organismo humano está asido de lo simbólico, por lo menos para el campo del psicoanálisis. Por un lado, y por otro lado, la determinación de lo simbólico es externa al sujeto, quiere decir, como decíamos antes, que lo determina. El sujeto no sería dueño de sí, no se constituiría por sí mismo, sino que estaría determinado por otro orden, que es el orden simbólico. La enseñanza de este seminario está hecha para sostener que estas incidencias imaginarias, lejos de representar lo esencial de nuestra experiencia, no entregan de ella sino algo inconsistente. Es decir, que refiriéndose a lo imaginario en sí mismo no sería un dato relevante a la hora de pensar el sujeto, en tanto y en cuanto no se las refiera al orden simbólico. Dice, a menos que se le refiera a la cadena simbólica que las conecta y las orienta. Esto puede tener que ver con un contrapunto con el psicoanálisis de su época, donde establecía que el yo era la sede de la integración, de la adaptación a la realidad y de la autonomía. Muy por el contrario, Lacan, refiriéndose a lo imaginario, en tanto registro que da cuenta del yo, dice que no, que lo imaginario no sería el centro de la experiencia analítica, sino que está determinado ese yo por lo simbólico, por la cadena significante. En Función y campo de la palabra, 1953, también incluido en Escritos 1, plantea: se puede seguir al filo de los años pasados esa aversión del interés en cuanto a las funciones de la palabra y en cuanto al campo del lenguaje. La aversión se refiere a sus colegas psicoanalistas, que parece que según él tenían aversión por esto, por el lenguaje y por la palabra. Ella, la aversión, motiva los cambios de meta y de técnica. Cambiaron de meta y de técnica apropiada, todo esto según Lacan, lo que sería apropiado para Lacan, cambiaron la meta y la técnica apropiada por su aversión al lenguaje, confesados en el movimiento y cuya relación con el amortiguamiento de la eficacia terapéutica es, sin embargo, ambigua. Es decir, que no se puede establecer bien cómo es que amortiguó esta aversión, no tomar en cuenta la determinación del lenguaje. No se puede evaluar bien los efectos de amortiguamiento de la eficacia terapéutica, pero sí los hay. La promoción en efecto de la resistencia del objeto, este es uno de los conceptos llamados adelante por los llamados post-freudianos, ¿no? La resistencia al objeto, en la teoría y en la técnica debe ser sometida ella misma a la dialéctica del análisis, que no puede dejar de reconocer en ella una coartada del sujeto. Es decir, que habría que analizar esta teoría de la resistencia del objeto, y este análisis tendría que ver con cómo
justamente existe ahí una coartada del sujeto, una limitación, una trampa para pensar el sujeto. En función y campo de la palabra, también, un poco más adelante, agrega: la tentación que se presenta al analista de abandonar el fundamento de la palabra, de nuevo, la palabra y el lenguaje dejados de lado por los psicoanalistas contemporáneos en ese momento a él, y esto precisamente en terrenos donde su uso, por confinar con lo inefable, requeriría más que nunca su examen. Es decir, ahí donde la palabra pareciera que toca lo inefable, ahí mismo es donde habría que revisar hasta qué punto se deja de lado la palabra como operación del psicoanálisis, a saber, la pedagogía materna, la ayuda samaritana y la maestría dialéctica. Son tres ironías de Lacan para dar cuenta de cómo se sustituye el trabajar desde el campo del lenguaje por estas tres opciones. El peligro se hace grande, se abandona además su lenguaje en beneficio de lenguajes ya instituidos, y respecto de los cuales conocen mal las compensaciones que ofrecen a la ignorancia, es decir, siguiendo con su crítica un poco despiadada a los compañeros psicoanalistas, él dice, bueno, en vez de trabajar teniendo en cuenta lo mismo, las funciones de la palabra y el campo del lenguaje, se relacionan de manera casi le diría obsecuente con los lenguajes ya instituidos en esa sociedad. Un poco más adelante también plantea: afirmamos por nuestra parte que la técnica no puede ser comprendida ni por consiguiente correctamente aplicada si se desconocen los conceptos que la fundan. Nuestra tarea será demostrar que esos conceptos no toman su pleno sentido sino orientándose en un campo del lenguaje, sino ordenándose a la función de la palabra. Se podría decir que es insistente Lacan, que tiene como un automatismo de repetición con la importancia del campo del lenguaje. Lo que no podría decirse es que es ambiguo con respecto a este tema o que es poco claro. A veces se dice que es poco claro Lacan, pero me parece, por lo menos en función de campo y campo de la palabra, en este escrito, que es bastante claro cuando dice que si se desconoce el campo del lenguaje no podría trabajarse desde el psicoanálisis. Insisto también, siempre pensando desde la teoría Lacan, pero parece ser muy claro y contundente en su crítica a los psicoanalistas de la época que no le permitieron el ingreso o la posibilidad de ser presidente de la Sociedad Psicoanalítica, y agrega una cosa que es interesante con respecto al cuerpo, también en función y campo de la palabra. Al igual que Freud, tampoco nosotros negamos en este análisis del sentido de su método la discontinuidad psicofisiológica que manifiestan los estados en que se produce el síntoma histérico, ni que éste pueda ser tratado por métodos, hipnosis, incluso narcosis. Hoy en día también hablaríamos de medicación, que reproducen la discontinuidad de esos estados, sencillamente y tan expresamente como él se prohibió a partir de cierto momento recurrir a ellos. Desautorizamos todo apoyo tomado en esos estados, tanto para explicar el síntoma como para curarlo. Es decir, la intervención en el orden de lo psicofisiológico puede ser correcto o no, pero acá Lacan lo desautoriza. ¿Y con qué tiene que ver esto? Porque si la originalidad del método está hecha de los medios de que se priva, la originalidad del método psicoanalítico está hecha de los medios de que se priva, es decir, se priva de todo aquello que no implique la función de la palabra y el campo del lenguaje. Es que los medios que se reserva, que son los que acabo de decir, bastan para constituir un dominio cuyos límites definen la relatividad de sus operaciones. Es decir, que es un dominio acotado, es un dominio que es pertinente a
la palabra y al lenguaje y que deja de lado, que se priva de otros medios. Sus medios son los de la palabra en cuanto se confiere a las funciones del individuo un sentido. Su dominio es el discurso concreto, en cuanto campo de la realidad transindividual del sujeto. Es decir, no es una realidad individual, sino transindividual del sujeto. No es su realidad propia, singular, interna y todo eso, sino que es la realidad en relación al otro y a los otros. Y además, que tiene que ver con el discurso concreto, no tiene que ver con algo que vaya más allá del discurso, sino que en su discurso, tomado como función de palabra, en su discurso puede interpretarse la realidad de ese sujeto. Sus operaciones son lo de la historia, en cuanto que constituye la emergencia de la verdad en lo real. En otro texto de Lacan, que se llama o se traduce como el atolondradicho o l'étourdit, y en relación a esto mismo de la determinación de lo simbólico, plantea lo siguiente: la estructura es lo real que sale a relucir en el lenguaje. ¿Vieron cómo esto es el l'étourdit de 1974, creo yo, cuando vino Perón? Sí, 1974. Muchas veces se dice que hay una determinación de lo imaginario en Lacan, luego de lo simbólico, luego de lo real. Pero en 1974, Lacan, tal como en Función y Campo de la Palabra planteaba, decía: la estructura es lo real que sale a relucir en el lenguaje. Y por supuesto no tiene relación alguna con la buena forma, es decir, que se trata en la estructura del lenguaje, y que esa determinación del lenguaje no tiene que ver con la buena forma, que tiene que ver con la lógica del no todo en Lacan, ¿no? En relación a esto también plantea: la topología no está mandada a ser para orientarnos en la estructura. Es decir, no es que está la estructura y la topología, la estructura como definiendo, describiendo o interpretando la estructura. Ella es la estructura, dice, la topología es la estructura, como retracción del orden de la cadena en que consiste el lenguaje. Es decir, que la significación se efectúa a partir de la retroacción significante de la cadena, dentro de la cadena del lenguaje. La estructura es lo aesférico, entrañando en la articulación lenguajera, en tanto que un efecto de sujeto se capta en ella. Es decir, la estructura es lo aesférico. Ya habíamos dicho que la estructura no tiene que ver con una completud o con una lógica que dé cuenta de un saber o de una verdad absoluta, sino que la estructura es lo aesférico. Lo aesférico tiene que ver con lo que no responde a lo esférico, a lo total, a lo armónico, no tiene que ver con la buena forma. Y con relación a esto, en el seminario 7, no en el seminario 7, en el seminario 27, en la clase 2 del 15 de enero de 1980, plantea Lacan: el uso del uno, que no encontramos sino en el significante, no funda en ninguna manera la unidad de lo real. Es decir, cuando habla de la aoesfera, o que no hay unidad de lo real, hace referencia tanto en l'étourdit como en el seminario 27 de esta lógica del no todo, ¿no? Salvo para ofrecernos la imagen del grano de arena. No se puede tampoco decir que haciendo un montón haga todo. Hace falta un axioma, es decir, una posición de decirlo así. Es decir, que es un hecho de dicho. En el
también en el Leturdit plantea lo siguiente, haciendo referencia a la topología. La topología no es ese no espacio a donde nos lleva el discurso matemático y que requiere revisión de la estética de Kant. No hay otra urdimbre que darle si no es ese lenguaje de puro matema. Es decir, otra vez hablamos de lenguaje, otra vez hablamos de... en este momento está hablando de matema, es decir, de pura lógica. Con referencia a lo que hace mención de Kant, el no espacio es porque se refiere al noúmeno, que es para Kant la cosa en sí independiente de toda representación. Y esta es la oposición que plantea Lacan con respecto al noúmeno kantiano, que es: no hay otra urdimbre, no está hecho de otra cosa. El discurso psicoanalítico que un lenguaje. No hay nada más allá de ese lenguaje. No hay algo como un noúmeno más allá de toda representación, más allá de toda palabra. Y si lo quieren relacionar con función y campo de la palabra, justamente eso, no hay un más allá del campo del lenguaje o de las funciones de la llamada palabra. En el seminario 27, en la clase 5, dice: ya señalé en los albores de mi enseñanza. Estábamos hablando de función y campo de la palabra, ¿no? Y acá estamos hablando de 1980. La función que abre el camino a lo simbólico de esas luciérnagas llamadas estrellas. Las estrellas no dan mucha luz. Sin embargo, los hombres se iluminaron con ellas, lo que les permitió descubrir la felicidad que experimentan en la noche transparente. Primera cuestión, cuando dice Lacan, ya señalé en los albores de mi enseñanza, la función y campo de la palabra, que abre el camino a lo simbólico, es interesante porque Lacan todo el tiempo trabaja con esta lógica de significación retroactiva, es decir, retornando en un momento de su enseñanza a momentos anteriores y resignificarlos. Esto me parece que es muy diferente a plantear a Lacan como imaginario simbólico real o primer, segundo o tercer momento de una enseñanza, sino que tal como justamente opera la cadena significante por anticipación y retroacción, también Lacan trabaja su obra, su propia obra, es decir, que aplica a su obra los fundamentos de la práctica psicoanalítica, estos enmarcados en la lógica del lenguaje. Muchas veces Lacan, lo podemos notar, hace referencia a momentos anteriores de su enseñanza, no para anularlos o neutralizarlos o decir que ya pasó a otra cosa, que evolucionó o que maduró o no sé qué, sino para justamente dar cuenta desde otro lugar, como se hace muchas veces o siempre en un caso clínico o se intenta hacer, para dar una lectura distinta, retroactiva del mismo tema. Y agrega, creo yo, sí, en 1980, el 15 de abril de 1980, en la clase 5, agrega lo siguiente: ahí intento ir contra, para que el psicoanálisis no sea una religión, como tiende a ello, irresistiblemente. Ya no está hablando de los post-freudianos, ni de que no le dieron la presidencia de la Sociedad Psicoanalítica, sino que está hablando de, obviamente, sus seguidores. Desde que uno se imagina que la interpretación solo opera del sentido, enseño, Lacan dice, enseño que su resorte está en otro lado, y su reporte también, nominalmente en el significante como tal. Es decir, la interpretación, 1980, seminario 27, dice que tiene que ver con el significante como tal, esa interpretación.
Y continúo, a lo que se resisten los que se aterrorizan con la disolución. Es decir, en su momento, cuando estaba ya terminando con su escuela, se resistían a que la interpretación tenga su resorte en el significante. Y como decíamos antes, en esta lógica retroactiva que hace Lacan de su obra, tal como funciona el lenguaje, también podríamos decir que en Función y Campo de la Palabra hace referencia a lo mismo, al rechazo en el psicoanálisis de la función de la palabra y de la determinación de lo simbólico en el sujeto. Nos vemos en el próximo video.